tremendo lo que Dios está haciendo en nuestros días. Qué honor estar aquí. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, equipo de Anticipando y de la iglesia, que han estado haciendo un excelente trabajo todos. Entonces, ¿les parece si oramos rápido y le pedimos a Dios gracia para escuchar el mensaje? Padre, gracias por la cruz, gracias por estas promesas, Señor, aún de sufrir contigo, Dios, el privilegio que tenemos de estar en donde tú estás, Señor. Y Padre, yo te pido gracia para entender esto que vamos a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, muy bueno de parte de Dios, también de parte de las tinieblas es muy malo. Y en el taller que pude dar hace unas horas, les comenté un poco acerca de el tema central de esto, de incienso, y no nada más de este evento, también de las Escrituras, que es que Jesucristo tiene que ser glorificado al final de la era. Ese es el fin de nuestra vida. Y en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, sabemos que a medida que se pase el tiempo van a haber cosas más tremendas. Nuestros hijos van a ser más rebeldes cada vez en general. Va a haber mucho más inmoralidad en las naciones, va a haber mucho más tibieza en la iglesia misma. Y eso lo estamos viendo el principio de mucha gente, amigos míos, amigos seguramente como ustedes han de tener amigos también que han dejado la fe también. Y vemos las cosas negativas que están pasando también en el Medio Oriente, es terrible. El antisemitismo, el odio hacia Israel está acrecentándose aún mucho mayor que en los tiempos de Hitler. Han pasado apenas 70 años. Y ya toda Europa está detestando a Israel. Una vez más, el Medio Oriente están habiendo convenios terribles del diablo entre Irán, Rusia, entre Siria, y juntándose para exterminar a los judíos. Literalmente, eso lo han dicho los presidentes. En un mundo postmodernista, una religión totalitaria está reinando y multiplicándose, pero al mismo tiempo, en medio de todo eso también vemos que el reino está avanzando en todas partes. Vemos cómo aún los 7 millones de refugiados dentro de Siria y los 3 millones que han salido en los últimos 2 años. Vemos que conocimos a un pastor en Alemania que dijo que llegaron 3,000 refugiados una noche, y todos en Europa es un escándalo, todos los refugiados, es algo que nadie quiere recibir. Y él dijo, este es el momento, a su iglesia le dijo, este es el momento para vivir el sermón del monte y para predicar el evangelio. Lo recibieron en sus casas, y 3,000 personas musulmanes recibieron el evangelio y recibieron a Jesucristo en una sola noche. Y este es el tiempo, hermanos, las cordilleras y los límites geográficos se están moviendo, y cuando los límites geográficos se mueven es porque Dios está moviendo las piezas, porque algo viene. Algo viene. El Medio Oriente es el momento más inestable que ha habido en siglos, y aquí no se diga. En nuestro continente también están viendo la inmoralidad, y pareciera que por un lado del mundo en nuestro continente es la inmoralidad y todo el derroche de dinero y de puras tonterías, y por el otro lado pareciera que es la brutalidad y que es toda la bestialidad del enemigo destruyendo a los cristianos y toda esta brutalidad y violencia. Y ambas cosas me figuran mucho al libro de Apocalipsis, donde viene un momento en donde en la torpeza del mundo, el mundo va a caer en tal contradicción de pecado que van a vivir en una realidad entre una ramera y una bestia, conviviendo entre ambas cosas, la inmoralidad y la brutalidad, y ambos van a empezar a juntarse. Es terrible que ahorita Rusia, un país que es totalitariamente comunista, está haciendo pactos con los musulmanes para destruir a Israel. Y estamos viviendo tiempos intensos, pero a la vez estamos viviendo tiempos muy emocionantes. Por el simple hecho de que en esta conferencia hayan venido gente de diferentes ciudades, simplemente para acudir a lo que decía de Yanira, esto vino por voluntad del Espíritu, y tú viniste aquí con hambre de decir, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo orar más? ¿Cómo puedo equiparme más? ¿Qué sigue? Tienes hambre y sed de Dios, la mayoría me gustaría suponer. Y eso es un milagro en sí mismo. Entonces estamos en un tiempo tremendo. Entonces quiero hablarles de 7 cosas que el Señor me habló, y quiero presentarlas. Son 7 puntos, y unas son preguntas y otras son declaraciones. Pero cuando yo venía en el avión para acá, Dios me hizo una pregunta, yo le estaba preguntando, Señor, ¿qué quieres que hable en este tiempo?
Y nada más una frase del Espíritu Santo me vino en mi mente y me dijo: diles que no se olviden de Israel. Diles que no se olviden de Israel. Y esta noche yo quiero hablar de uno de los 7 misterios que componen el Evangelio. El Evangelio, Pablo lo reduce a 7 misterios. Hay el misterio de Cristo y la iglesia o la esposa, el misterio de la iniquidad, está el misterio de la piedad. Hay diferentes misterios, pero hay un misterio que es el misterio de Israel y la iglesia, el misterio de Israel. Y para entender estos misterios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No nada más es información que podemos recaudar en este momento, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hemos estado entrando en su presencia y tenemos la confianza de que hoy, mientras abrimos su palabra, aunque estamos cansados, yo sé que es cansado estar escuchando y que tal vez no estás en tu casa y todo eso, todos estamos en la misma página, pero hermanos, yo creo que entre más se debilita la carne, a veces son los momentos más dulces con el Señor. Y yo creo que una información te hace argumentar y te hace ayudar, te ayuda en tu intelecto, y es importante tener información. Pero cuando Dios quiere revelar un misterio a la iglesia, no te ayuda a ganar argumentos, sino un misterio te hace llorar en la presencia de Dios, te hace compungirte de corazón, te hace expandir tus emociones hacia quién es Jesucristo, hacia su carácter. Y de hecho, ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es un misterio para las potestades, es un misterio para los ángeles, es un misterio para los incrédulos. Y aún para nosotros, solamente el Espíritu Santo puede revelarlo. Pero Dios me dijo: yo quiero que no se olviden de Israel. Yo voy a tratar de, en lo más rápido posible, poder exponer el misterio del evangelio en cuanto al plan de Dios para Israel, porque hay un llamado de parte de Dios esta noche. Entonces la pregunta, punto número 1, es el tiempo, en la hora que estamos viviendo. Y es terrible lo que estamos viviendo, falsos profetas, maestros, pero a la vez es un día grande, es un día bueno en donde Dios está despertando nuestro espíritu. Y que no te sorprenda que si están poniéndose malas cosas, quiere decir que la iglesia está decayendo. No, Dios dijo que ambas realidades tienen que pasar al mismo tiempo. Entonces, ánimo, ánimo. Las cosas malas y los tiempos malos solamente anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo y la madurez tuya y mía de nuestro amor hacia Él. Punto número 2, ¿hacia dónde va la historia? Tal vez te has preguntado en estos últimos meses, ¿de qué sirve que esté vivo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A ver, ¿y por qué estoy vivo? ¿De qué se trata la vida otra vez? Y yo sé que no es de un problema existencial, de que yo quiero acabar con mi vida, ni nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay veces que dices, a ver, tengo hijos, tengo esposa, estoy haciendo esto, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y estamos a veces en nuestra rutina diaria, que es normal y tenemos que ser fieles en nuestras cosas que Dios nos dio. A veces se nos olvida que no somos de este mundo y que tenemos una asignatura de parte del Dios no creado que viene a traer un reino invisible a la tierra visible para dominarla por siempre. Y se nos olvida que somos nosotros el instrumento que Dios escogió para traer ese reino. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál es tu parte en la historia de Dios en esta generación? Específicamente, ese es el punto 2. Ageo, tengo muchos versículos bíblicos, pero no vamos a ir a ellos por cuestión de tiempo, pero Ageo dice que en poco tiempo el Señor va a sacudir todas las naciones. Todas las naciones van a ser sacudidas y ya está empezando a pasar. Dice, y el deseo de las naciones vendrá. Él habla de dos cosas terribles. Una, el sacudimiento de las naciones que Él mismo está sacudiendo. El enemigo no está en control del Medio Oriente. El enemigo no está en control de Bolivia ni de la corrupción. Obviamente Él es el que le está incitando, pero por encima de todo Dios le da permiso de cosas. Dios está en control de todo y Él tiene un plan. Él dice, yo voy a sacudir las naciones. Obviamente Él usa al diablo, Él usa muchas cosas y Él le permite cosas que a veces el hombre le permitimos al enemigo hacer. No estoy diciendo que es Dios quien hace las cosas malas, pero lo que estoy diciéndote es que Dios está en control del sacudimiento de las naciones porque son de Él las naciones. Dice, y mientras yo empiece a sacudir las naciones, en poco voy a traer al deseo de las naciones. Y ese es en el momento en el que estamos. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra vida? Lucas 21, 25 al 28, vamos a ir rápido. Lucas 21, 25 al 28. Dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y la tierra angustia en las gentes confundidas a causa del bramido del mar
y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ese es hacia donde vamos. La historia tiene un fin. Tu historia y mi historia tiene un propósito porque tiene un fin. Si no hubiera un fin en la historia, si no tendríamos propósito, seríamos como una rueda de hámster que nada más estamos corriendo y haciendo déjà vus cada generación. Comemos, crecemos, reproducimos y morimos. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y nada más estamos comiendo, viendo qué va a pasar mañana. No, nuestra vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un fin a la era mala. Gálatas 1:4 dice que hay un fin a esta era mala. El fin de esta era mala viene cuando Jesucristo traiga el reino de su Padre. Y ese es el principio de nuestro principio, en cierta forma. Tú y yo estamos caminando hacia el fin de la historia y es la venida de Jesucristo, amén. El deseo de las naciones vendrá, el cielo va a venir a la tierra, Cristo será visto por todas las naciones. ¿Alguna vez te has preguntado, por poner un ejemplo, alguna vez te has preguntado qué le vas a decir cuando veas a Jesucristo? Ya sea que seamos arrebatados con Él o que hayas muerto y seas resucitado, ¿qué van a ser las primeras palabras que van a salir de tu boca? ¿Y qué es lo que Él piensas que te va a decir cuando te vea? ¿Cuál va a ser tu primera interacción con Jesucristo cara a cara? Estas cosas deberían de formar nuestra manera de tomar decisiones, porque esto es una realidad. Y a veces cuando yo estoy perdiendo el tiempo, cuando estoy preocupado por un enemigo en la iglesia o fuera de la iglesia, o una situación que está angustiando mi vida normal, es bueno detenerse y decir, ok, esta vida es así de chiquita, y lo que importa ahorita es mi conversación con este hombre. ¿Sabes por qué es importante la oración? Te voy a decir por qué es lo más importante de la oración. Porque todas estas oraciones que hacemos, las escucha un hombre que recuerda todo. La oración es importante porque está relacionada con un hombre que recuerda nuestra conversación. Porque estamos invirtiendo en una relación eterna que no tendrá fin, que va a ser inagotable. Y ese hombre, Jesucristo, va a acordarse de todo lo que le digamos. Cosas que le pedimos, cómo reaccionamos a Él en amor. Él por siempre lo va a recordar y lo atesora. Cada oración lo atesora y por siempre va a recordar y vamos a tener conversaciones que Él va a iniciar diciendo, oye, Benji, ¿te acuerdas cuando estabas todo mal y todo angustiado? ¿Te acuerdas? Señor, no me acuerdo. Sí, en el año 1994. Sí, estaba muy chico. No, pero ¿te acuerdas cuando me oraste esa vez? No me acuerdo. A ver, Señor, no se va a orar por mí, voy a recibir el Espíritu de alguna forma. Wow, ¿te acuerdas de esto? Benji, déjame decirte cómo me sentí en ese momento. Y esa conversación, día y noche, el incienso día y noche es simplemente una extensión de una conversación con un hombre. De eso se trata principalmente. Una conversación eterna con este hombre. Y hacia allá vamos. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ver a un hombre. Número 3. Si Jesucristo viene, la pregunta número 3 es, ¿qué falta para que Jesucristo venga? ¿Qué falta para que Jesucristo pueda regresar? ¿Te has preguntado? Hechos 3, 19 al 21. Este es el segundo discurso de Pedro y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Jesucristo no puede venir hasta que se cumpla todas las cosas que los profetas dijeron. Y esos son los tiempos de refrigerio literales. Vamos a recibir tiempos de refrigerio hasta que Jesucristo regrese. Dice, pero hasta ahorita el Padre lo tiene retenido en el cielo hasta que se cumplan todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que aún se tienen que cumplir? Una es la predicación del Evangelio en todas partes del mundo, Mateo 24:14. Y este Evangelio del reino será predicado en todas partes y entonces vendrá el fin. Pero aún antes que eso, hay algo que falta, una pieza súper clave. Mateo, una vez más, no vamos a ir a la cita, pero en Mateo 23, después de que Jesucristo le está dando unas pedradas increíbles a los fariseos, no literales obviamente, le está diciendo, ustedes son esto y esto. Después voltea a ver a Jerusalén y los voltea a ver a ellos y está hablando con los fariseos, con los líderes religiosos de Israel, y empieza a lamentarse, a gemir y decir, oh Jerusalén, Jerusalén,
que matas a tus profetas y a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina debajo de sus alas? A sus pollitos debajo de sus alas, dice, pero no quisiste. Dice, no me verás más hasta que digas tú con tu boca, líderes, y le está hablando a los fariseos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que está diciendo es, Jesucristo se ató a sí mismo a su palabra. Él no puede venir, ni aunque estemos en medio del avivamiento más grande en Latinoamérica y en las naciones de la tierra, aunque brote agua de los desiertos y haya avivamiento en todas partes, Jesucristo no va a venir hasta que Jerusalén y los israelitas que no creen en Jesús le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es como un azúcar y amargo, es como un bueno y malo, es como que wow, pero a la vez es como que volteas a ver a los judíos y dices, la realidad es súper alejada de eso, ni siquiera he hablado con un judío. Entonces la tercera pregunta es, ¿qué falta para que esto suceda? Y es de que Jerusalén lo acepte como Mesías. Es hasta que Jerusalén le invite es que Él vendrá. Ahora Satanás escuchó esa profecía. Satanás estaba ahí porque estaba a unos días de matarle, de crucificarle. De hecho estaba acechándole, y al capítulo siguiente entra en Judas para matarlo y entregarlo. Satanás escuchó esa promesa y dijo, te tengo. Si tú dijiste que tú eres fiel a tu palabra y acabas de amarrarte con una cláusula de que tú no vuelves a aplastar mi cabeza, tú no vienes a destruir mi reino hasta que esta bola de incrédulos que los acabas de regañar por ser de lo peor, te digan, bienvenido Jesús. Dijo, yo creo que Satanás ahí se echó un baile, no sé, pero se regocijó seguramente. Entonces Satanás desde ese momento empieza a maquinar de una forma en las naciones para destruir al pueblo de Israel hasta la fecha. El pueblo de Israel ha recibido las acechanzas de Satanás desde hace 6,000 años. Porque Satanás sabe, primero trató de detener que Jesucristo naciera por primera vez, matando a todos los niños. Y aún antes de la generación de Jesús, con Moisés, con Abraham, etcétera, etcétera, Satanás sabía que había un pueblo, el pueblo de Israel, que vendría de la simiente de Abraham, que recibiría la promesa de tener a un hijo varón que nacería y tendría ciertas características como el Mesías y que aplastaría la cabeza de Satanás y sería el rey de reyes. Satanás conocía las profecías de Daniel 2. En Daniel 2, donde Nabucodonosor tiene un sueño en donde viene toda esta imagen de todos los reinos poderosos de Babilonia. Entonces, todos esos reinos de la imagen de Daniel 2 fueron inspirados por Satanás. Es la manera en la que Satanás ha gobernado en las naciones por generaciones, a través de tiranos en la tierra. Y Nabucodonosor, el mayor tirano de todos en el Antiguo Testamento, tiene este sueño en donde está estos reinos representados por esta imagen poderosa, y de pronto ve una piedra que viene del cielo, no cortada con mano de hombre, y viene y desmenuza todos estos reinos y cae sobre la tierra y empieza a crecer como el monte y se vuelve el monte más grande de toda la tierra. Y después Satanás no entendía este misterio y no sabía que esta piedra cortada no por mano de hombre era Jesucristo, que venía de parte de Dios y que caería a la tierra y desmenuzaría todos los reinos para volverse el reino de su amado Padre en la tierra por sobre todos los reinos. Entonces Satanás conoce las profecías. Satanás sabía que si regresaba Jesucristo a reinar, se acababa su reinado. Por lo tanto dice, ok, si esta es la estrategia de que tú no vienes hasta que los judíos te digan bienvenido, entonces voy a empezar a crear una estrategia para que ellos nunca te reciban, para que ellos siempre estén ofendidos con la iglesia, y para que, si puedo, voy a exterminarlo por medio de Hitlers o por medio de Stalins o por medio de lo que sea. ¿Sí están conmigo? Esta es la historia del evangelio, hermanos. Punto número 4. ¿Por qué Israel? ¿Por qué es tan importante Israel? Y sabemos, como les acabo de contar, Adán y Eva pecaron, perdieron el acceso la humanidad cayó, perdieron el acceso con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios?
en medio de las generaciones, aparte de que profetiza, voy a traer un hombre que va a aplastar tu cabeza, hablando del Mesías. Él encuentra por primera vez a un amigo, Abraham. Él encuentra, en todas las generaciones, encuentra a un amigo que lo llama Abraham. Y hace un pacto con él en donde dice: voy a bendecir tus generaciones y de ti va a salir uno. De ti va a salir la promesa. Y no nada más viene un varón, voy a darte un pueblo. Voy a escoger de parte mía, Abraham. Esta es la manera en la que yo voy a traer redención a la tierra. Como tú eres mi cuate por siempre, mi mejor amigo, voy a bendecirte, y no nada más a ti, y te voy a volver el padre de la fe. De ti voy a sacar a un hombre, pero este hombre necesita un pueblo antes. Necesito darte un pueblo, una generación completa, un linaje completo. Entonces, a partir de la elección de Dios a Abraham, por su amistad y por su fe que le tiene a Dios, Dios crea el pueblo de Israel, que no es más especial que cualquiera. De hecho, es el pueblo más débil, según la palabra de Dios. Es el pueblo más terco, más débil y el menos merecido, el que menos lo merece. Vemos una y otra vez la infidelidad de Israel, y podemos reflejar dos cosas: qué tan infieles somos con Dios, pero también por medio de la historia de Israel. Tú y yo conocemos que Dios es amor, por ejemplo. Tú no podrías saber que Dios te va a perdonar si pecas mañana si no tuvieras el testimonio de un pueblo que Dios lo perdonó una y otra vez. Le debemos a Israel honra por haber aguantado las acechanzas de Satanás, y también por tener el estigma de ser el escogido de Dios en medio de toda una generación perversa y de un mundo perverso. Israel ha sostenido y portado las promesas de Dios para que el Mesías naciera. Le debemos a Israel al Mesías. Debemos de honrar simplemente por la primera venida de Cristo, y la salvación se la debemos a Israel. Pero Dios encontró un amigo, y Dios quiso traer un linaje por medio de él. Israel es importante para Dios porque Dios amó a Abraham primeramente, pero también porque Dios tiene una herencia con ellos. Y también Dios, ¿por qué Israel es importante? Por muchas cosas. Estoy tratando de resumirlo porque aquí tengo mi cronómetro, llevo 22 minutos. Israel es importante también porque es la piedra de tropiezo que Dios ha escogido para crear humildad y destruir la jactancia en las naciones. Hermano, cuando tú y yo, nuestra visión y nuestro ministerio se vuelve súper ensimismado o enfocado en nuestra ciudad, en nuestro ministerio, en nuestro país, estamos en un error. Porque Israel, se trata de Israel, hermanos. Yo no veo México o Bolivia en la Biblia, ¿tú sí? Veo las naciones y somos parte de ese plan. Pero una vez más, Dios ha escogido a un pueblo, a una ciudad, un área geográfica en donde toda la guerra espiritual está centrada. ¿Y te has dado cuenta que porque hay un tanto conflicto para un pedacito de tierra que parece nada? Si has ido una vez a Israel o a Jerusalén, es un monte. Tú dices: el monte de Sion es así un montecito. Tú dices: está increíble, y sientes todo el peso espiritual que hay ahí. Pero una guerra espiritual, la guerra espiritual más terrible de toda la historia y de todo el mundo en este momento, en donde Satanás seguramente está sentado ahí en su trono y está haciendo guerra, y todas las potestades están ahí, es en Jerusalén. No es aquí, no es en México, no es en África. Créeme que las potestades más terribles están en Jerusalén, porque todo se trata de establecer a un rey en Jerusalén, sea el anticristo o sea Cristo. La historia del evangelio se trata de dos ciudades: la Nueva Jerusalén o la ramera, la Gran Babilonia. Dios o el diablo. El pueblo de Satanás que siguen a la bestia, o la esposa de Cristo. Dos ciudades, dos pueblos, dos movimientos de oración. Unos van a decir: ¿quién como la bestia? Y otros van a decir: el espíritu y la novia dicen ven. Dos casas de oración, dos clamores, dos espíritus diferentes. Y Dios está preparándonos para esta batalla. Pero quiero hoy, de parte de Dios, estoy de parte de Israel y de parte de Dios esta noche, decirte: no te olvides de Israel. Hermanos, todo esto tiene un fin, y el fin es de que las naciones clamemos por ellos. ¿Continuamos? Estamos viendo por qué Israel es importante. Es el punto número 4. Otro punto por cual es importante:
Jesús es un Dios judío. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, amén, sentado en el trono, amén. Cuando tú lo veas vas a ver un hombre judío por siempre. Dios se hizo hombre por siempre y por siempre Él va a ser judío porque nació de una mamá judía en Israel. Dios es un Dios judío y esto hace cortocircuito con nuestro orgullo. Una vez más, Israel está puesto para traer humildad y destruir la jactancia en las naciones. Nuestro mayor enemigo, el peor enemigo que Satanás trajo en el pecado, en el jardín del Edén, fue el orgullo. Ese es nuestro peor enemigo. Pero la humildad, por eso solamente los humildes y los mansos van a heredar la tierra y van a reinar. La humildad es súper importante porque esa es la característica central de Dios. E Israel, Dios escogió al peor pueblo, por así decirlo, el más endurecido, lo endurece todavía más y ahora le dice a las naciones, ok, ahora quiero que den su vida por ellos. Pero no se trata de mí, Dios dice, no, te estoy dando el privilegio de así como yo morí por ustedes, ustedes puedan morir por un pueblo que los rechaza también. Le decimos, queremos ser como tú, Jesús, y dice, no hay mayor vida que esta, que ponga a alguien su vida por sus amigos. Pero Jesús fue todavía más allá, Él puso su vida por sus enemigos. Y esa es la invitación de Israel, pero vamos más adelante. La iglesia empezó con judíos, de hecho. La iglesia primitiva fueron puros judíos. En Hechos 10 Dios cambió la jugada. Pedro estaba, ¿sí se acuerdan cuando Pedro recibió la visión con Cornelio? Que dice, mata y come 3 veces. Y Pedro está como que no ves que soy judío. Está argumentando con Dios, pero una vez que un judío me explicó esto, entendí. Pedro no estaba siendo testarudo con Dios. Pedro estaba siendo obediente con lo que él recibió en la gran comisión. Él dijo, vayan y prediquen desde Jerusalén, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. Ellos, los apóstoles, tenían el misterio del evangelio, pero no completo todavía la revelación. Ellos pensaban que la salvación iba a empezar por Jerusalén, todo Jerusalén iba a ser salvo y después iban a expandirse el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 10 Jesús dice, no voy a cambiar yo el plan, porque todavía necesito humildad en toda la historia de la redención. Y le dice, vamos a empezar al revés, vamos a empezar con los gentiles y al final vamos a terminar llevando a celos a los judíos. Entonces por eso dice, no llames a lo que yo santifiqué, a lo que yo purifiqué, no le llames inmundo, no le llames común. Entonces el Espíritu Santo es derramado en Hechos 10 sobre Cornelio, el primer gentil. Tú y yo somos gentiles aquí, a menos de que haya algún judío. Pero la mayoría de nosotros somos gentiles. Estábamos ajenos a las promesas de Dios, estábamos ajenos a todo. Pero el Señor Jesucristo, fíjense qué tremendo es esto. Aquí es donde mi corazón empieza a ablandarse. Porque Él pudo haberle abierto los ojos a los judíos cuando Él vino, pero Él dice que Él los cegó. Él pudo habérselos abierto como a Saulo de Tarso, así, y hacer apóstoles de todos los fariseos. Así. Pero Él los veló porque estaba pensando en ti y en mí, que no éramos ajenos a las promesas. Desde Deuteronomio Él dice, ok, ustedes me llevaron a celos, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Voy a buscar una nación que no me buscaba y voy a mostrármeles y después ustedes van a tener celos de ellos. Y viene Jesucristo y se muestra en toda su gloria. Y un endemoniado tiene más entendimiento de Jesús que un fariseo que había pasado 40 años estudiando el Torá. Y es porque Jesucristo los veló. ¿Sabes qué tremendo es esto, hermano? Una vez yo estando con el Señor y pidiéndole por Israel, en los martes que oro por Israel, dije, Dios, muéstrame esto de qué sentiste cuando tú le velaste los ojos a los judíos. Y me dijo, Benji, los judíos, Israel, cuando yo puse pausa a Israel y los endurecí por ustedes, ellos son como mi ofrenda de alabastro para ustedes, que yo los quebré. Los judíos son mi herencia, yo los merecía, pero por amor a mis enemigos, y tú eras parte de ellos, yo vine y los rompí. Esta es mi ofrenda a las naciones, este es mi pueblo que yo quebranto, es mi ofrenda para que ustedes puedan oler el fragante amor que yo tengo por ustedes. Yo cuando dije eso, dije, has quebrado Israel, y la jactancia se te va, hermano. Cuando te das cuenta que un pueblo que merecía las promesas, Dios en su divina misericordia los quebranta, los atribula y los ciega para que nosotros podamos entrar
y ser injertados en la rama original. Hermano, cuando vivimos en ese misterio de esa revelación, dices, ¿qué apóstol soy? ¿Qué director de...? Señor, no soy nada. Señor, y no es de autoflagelarte, de soy una pulga, no, es de que, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago para servir a mis hermanos? En el misterio de Israel está el epicentro de la revelación de la humildad de Dios, que nos impacta para poder vivir en humildad y poder heredar las naciones. Él se restringió cuando vino por primera vez y les cegó para que pudiéramos entrar nosotros. Los judíos son su perfume de alabastro. Punto número 5, el reemplazo lo llamo yo. ¿Qué pasa ahora con la iglesia? La iglesia en estos momentos hay una arrogancia terrible y un reemplazo de Israel en las escrituras. Pon Israel, donde dice Israel, quítale y pon tu nombre y decláralo sobre ti. Tú eres el nuevo Israel espiritual. Oye, pero después dice que hay juicio. Eso es para Israel, eran bien malos. Y hacemos lo que queremos del evangelio. Y por 2000 años vivimos en un oscurantismo, desde el año 70 que Israel desapareció del mapa. Pero en el año 1946 Dios en su misericordia a esta generación nos ha dado la oportunidad de restituir a Israel en el mapa, porque ahora Israel ya existe desde el año 1946. Y Jerusalén ahora es la capital de Israel desde el año 67. Por lo tanto, las escrituras tienen sentido literal una vez más. Tenemos algo que Martín Lutero no tuvo, que ninguno de los antiguos tuvieron. Tenemos el privilegio de ver nacer una ciudad en un día, un país, una nación en un día. Y ahora estamos siendo atraídos a ser como Cristo para dar nuestra vida por ellos una vez más. En vez de decir, ya Dios está con Israel, se acabó, están malditos, ellos se merecen. Ellos dijeron, tu sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Y he visto muchas declaraciones de pastores y de amigos, y yo mismo en el pasado, de arrogancia, que decimos, ya Israel se lo merecen, son de lo peor. Ahora nosotros somos los de las promesas. Y Dios dice, Pablo dice en Romanos, dice, no, si Dios desechó a la rama original, ¿qué va a hacer de ustedes? Es terrible el reemplazo que estamos viviendo en estos días. No existe un movimiento de oración sin Israel en el centro del corazón de todo esto. No existe. Porque si no será un movimiento de oración que va nada más terminar en nosotros mismos para nuestra propia gloria, porque Dios es más sabio que nosotros, amén. Dios sabe que en nuestro propio razonamiento cristiano, en la carne, vamos a gloriarnos en nosotros mismos en algún punto entre más crezcamos. Pero si nuestro crecimiento es al final para dar nuestra vida por Israel, para que ellos sean salvos ahora, entonces la humildad nos protege del éxito. Lutero mismo, un hombre que Dios utilizó para traer la reforma impresionante, sus últimos 2 años escribió cartas contra los judíos. Era un antisemita, botó la canica ahí al pobre Lutero. En su reemplazo dice, deberíamos de acabar con los judíos, deberíamos de matarlos, deberíamos de Y yo leo un día su libro, es terrible. Y eso fue lo que inspiró, ese libro inspiró a Hitler para hacer el gran holocausto. ¿No sabías eso? Si un Lutero, quien escribió las cartas de el autocontrol y la santidad, un hombre que Dios utilizó, que lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén, si Lutero, un hombre tan disciplinado como él, cayó en el error del reemplazo y de odiar a Jerusalén, no creamos nosotros que estamos exentos de ser antisemitas en algún momento. Es la carne y el pecado y las potestades están contra Jerusalén y van a usar cualquier medio para que o ignoremos o reemplacemos u odiemos y matemos a los israelitas. Eso es como se opera el enemigo. La meta principal del enemigo no es jalarte las patas en la noche. No es moverte así. Muchos piensan, estoy en una gran guerra espiritual, porque un día estaba así sentado y la mesa y la botella se movió así. ¡Ay! No, hermanos. ¿Sabes cuál es? El diablo ni siquiera sabe tu nombre, seguramente él está por allá. Él está enfocado en las iglesias que oran por Jerusalén, porque él sabe que esa es la ciudad del rey. Y si esa ciudad se pone de acuerdo con Jesús, viene Jesús y lo acaba. Entonces la guerra espiritual
con una teología de reemplazo, no creo que ni siquiera. Podemos hacer conciertos, podemos hacer veladas de oración de la que quieras, pero ¿quieres mover potestades? Recibe el misterio de Dios por Israel. Hoy las naciones odian a Israel. Es un antisemitismo satánico, demoníaco. Las naciones odian a Israel. Hay un video de un reportero en Francia que se pone una kipa y dice, a ver qué pasa. En Francia se pone una kipa, empieza a caminar por 9 horas en las calles y tú puedes ver el video de personas afroamericanas, personas de diferentes partes, empiezan a escupir, le dicen perro, por todo lo de malentendido con la Gaza y todos los de Hamas y todo ese rollo. Todas las naciones, todos los medios de comunicación están contra Israel. Israel se defiende de que le están bombardeando, defiende a su ciudad y ahora ellos son lo peor y empiezan a poner pancartas en Europa en donde dicen Hitler tenía razón. Después del holocausto, hermanos, hay gente todavía viva que estuvo en el holocausto y aún las naciones están diciendo vamos a acabar con ellos. Toda Europa está contra Israel. ¿Sabes quién es la única nación que está pro Israel? Lo cual es una paradoja. Alemania. En serio. Ellos están con bandera de Israel diciendo tenemos el dolor y el estigma de haber destruido 6 millones de judíos. Jamás vamos a volver atrás. Y aún los propósitos redentores de la historia de Dios van a desarrollarse. Qué tremendo que también Alemania es la nación más poderosa del mundo ahorita, económicamente. Pero bueno, continuemos. El reemplazo. Necesitamos entender que, fíjense, el libro de Romanos se escribió porque los judíos estaban siendo rechazados por los gentiles. Los gentiles estaban rechazando a los judíos y ni Pedro ni Juan podían arreglar el problema que había porque los judíos habían sido exiliados. Después regresaron después de 3 años y regresaron con la iglesia gentil a quienes ellos habían discipulado y luego ellos empezaron a decir, no lo necesitamos, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos los dones, ustedes ni siquiera nos traen mala suerte, en pocas palabras. Y empieza a haber una contención terrible, entonces tienen que llamar al superapóstol que es Pablo y escribe esta carta a los romanos. Y él empieza a escribirle a la iglesia gentil diciéndoles de la justificación, les empieza a hablar todos los primeros 8 capítulos. Y en el capítulo 8 les empieza a decir acerca de los dones, acerca de la vida del Espíritu, acerca de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo creo que todos estaban, sí, Pablo, continúa, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que todos estaban, Pablo, Leo. Yo creo que estaban, esta carta está increíble, gracias Pablo, sabía que estabas con nosotros. Dice, ok, ¿les gusta esto del Espíritu Santo y de ser guiados por el Espíritu y la justificación? Ok, Romanos 9. Sin los judíos no son nada. Y empieza a decir, si se olvidan de ellos, ¿de qué sirvió todo esto? Y dice, si los rechazan, ¿creen que Dios no los va a rechazar a ustedes? Dice, ¿acaso Dios ya acabó con ellos? No, hermanos. Una vez que ya tienen la audiencia, yo creo echándole porras, él dice, no. Todo lo que Dios está haciendo es para llevarnos a una madurez a la iglesia, para que después nosotros podamos alcanzar el corazón del inalcanzable. Los judíos, llevarlos a celos. Perdón que tenga esta efusión con esto, pero me impresiona el reemplazo que ha habido en la iglesia, lo poco que pensamos de Israel, lo poco que pensamos y sabemos de las promesas de Dios hacia Israel. No existe una iglesia apostólica sin Israel. De hecho, uno de los versículos mal fuera de contexto que hemos utilizado, la renovación de la mente. ¿Se acuerdan? Renoven el espíritu de su mente. Renovaos pues en el espíritu de vuestra mente, para que podamos entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo dice en el capítulo 12, después de que acaba de hablar Romanos 9, 10 y 11 acerca de vuélvanse a los judíos. Y luego termina en el 12. Por lo tanto, renueven su mente, no de acuerdo a este mundo. Quiten su mente mundana, romanos, gentiles, cristianos. No se adhieran a la manera de pensar de este mundo que está bajo el maligno contra sus hermanos judíos, sino renueven el espíritu de su mente. Ese es el contexto. Renovar el espíritu de nuestra mente es en contexto a una iglesia gentil volviéndose a Jerusalén y entendiendo, no físicamente, sino volviendo nuestro corazón hacia Israel. Luego Pablo termina en el capítulo 11 diciendo, oh, inescrutable la sabiduría de Dios.
¿Qué misterio tan tremendo es este? Que Dios escogió a uno, el más débil, Dios lo escoge y lo levanta. Satanás viene contra ellos, los quiere destruir, Dios los preserva. Viene el Mesías, después el Mesías viene a ellos, pero los ciega al mismo tiempo. Y luego abre la puerta para todos los gentiles, para que después los gentiles que no merecíamos nada, que no sabemos nada del contexto de los hebreos, retengamos las promesas de Abraham por medio del rechazo de ellos, para después volvernos a ellos que saben todo y creen que lo saben todo, y en humildad dar nuestra vida para ellos, para que ellos al final digan: oh, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Pablo se detiene y dice: qué sabiduría, qué impresionante plan, porque en este plan de uno elegido y otro no elegido, persiguiéndose uno al otro, Dios es su plan maestro para generar la mayor cantidad de humildad en el mundo, porque Dios está cerca de los humildes. Dios no va a venir por una iglesia arrogante, sino Él va a estar cerca de los humildes siempre. Y entender el misterio de Israel es el principio de entender humildad. Punto número 6. Este punto lo llamo restauración. Dios va a levantar una iglesia que lleve a celos a los judíos. Amén. ¿Están dormidos? La plenitud de los gentiles es para los judíos, no para Bolivia, México, Venezuela, África. No, la plenitud no es para gozarnos de nuestro propio fuego. La plenitud, aunque obviamente estoy yéndome al nivel macro escatológico, obviamente Dios quiere darnos plenitud para nuestros países y no estoy en contra de eso. Yo quiero contender por países. Ahora estoy contendiendo por Estados Unidos como misionero allá. Donde quiera que voy, yo quiero contender por esa ciudad para que Dios irrumpa y madura la iglesia. Pero la madurez global de la iglesia es para dar nuestra vida por ellos. Si esto te es difícil de escuchar, te invito a creer en el Evangelio de Jesucristo. Jesús tendrá una iglesia dispuesta a morir por ellos. Le recordaremos a los judíos cuando estemos predicándoles de un Dios que los ama. Viene un día en donde ellos van a ser restaurados, hermanos. Viene un día en donde Jesucristo literalmente va a pararse en el monte de los olivos y ellos van a estar atribulados por el anticristo y por las naciones. Y el mismo anticristo, el mismo dragón va a estar tratando de destruirlos y un remanente va a quedar ahí. Jesucristo cuando venga por segunda vez y nos lleve en las nubes con Él, va a venir con gran voz de trompeta y de arcángel, va a pararse en el monte de los olivos, va a partirlo en dos como el postrer Moisés y va a hacer que su pueblo pase, y el faraón como el anticristo y sus ejércitos van a venir a hacer guerra en contra de ellos. Jesucristo va a pararse en medio de ese monte abierto para destruir por siempre al enemigo con la espada de su boca. Y todas las oraciones de los santos en ese momento van a tener sentido. Cuando clamamos: ven Señor Jesús, vamos a ver un varón de guerra con espada en su boca, con venganza y amor y mansedumbre, un cordero manso que va a hacer guerra contra Satanás y va a destruir por siempre a todo demonio para siempre. Para siempre, hermanos. Para siempre. Dice en Isaías 2 que Él va a poner a los ídolos como nada. Como nada van a hacer, van a esconderse en las rocas, en las peñas, en la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que los destruya y que empape sus ropas de sangre con la sangre de aquellos rebeldes y de todo el ejército del anticristo, y voltee a ver todo envuelto de sangre, dice Salmo 110 versículo 7, que aún va a detenerse a tomar agua para seguir en la batalla. Y cuando se voltee y acabe con todo, dice: nadie me ayudó, nadie me sostuvo, yo mismo vengo por mi pueblo. Y Él se voltea y todos los judíos digan: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Será como en el tiempo de José. En el tiempo de José, sus hermanos lo vendieron porque lo odiaron. Y lo dieron por muerto porque tenían envidia. Y vivieron toda su vida con ese dolor de haber matado a su hermano. Después vino una gran hambruna en la tierra, y viene una gran destrucción en la tierra y un gran tiempo terrible en Egipto. Y el único que tiene el poder para salvar a todas las naciones es José. José es puesto en autoridad y de hecho hasta dice: Dios me puso como padre de Faraón. Y José viene y por una situación u otra vienen sus hermanos para pedir ayuda.
entran en una situación en donde merecen morir. Y cuando ellos están diciendo, perdónanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ellos no saben que José estaba vivo. Y de pronto José dice que ya no puede aguantar más en su corazón y dice, hey, hermanos, soy yo, el hermano que habían matado y pensaban que estaba muerto, pero estoy vivo y reino. Cuando los judíos volteen a ver a ese que traspasaron y digan, yo soy ese José, yo soy a quien ustedes mataron, pero he aquí vivo y reino. Y les va a dar un perdón que va a impartir un espíritu de súplica y de oración y de ayuno en Israel. Y todos van a empezar a clamar como se clama por un unigénito, van a llorar por haber matado a Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo los va a bautizar con fuego y con un espíritu de avivamiento. Va a haber un avivamiento en Israel en donde ellos van a clamar por Jesucristo, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, aleluya. Va a ser como una, ¿se acuerdan la zarza ardiente? Va a ser como una zarza ardiente global. Toda una nación va a ver una zarza, un hombre quemando con el fuego de Dios. Y todos van a convertirse, van a quitarse sus sandalias, van a quitarse sus puestos, van a quitarse sus membretes, su orgullo, y van a postrarse, y Dios va a santificar toda la tierra, porque el lugar donde pisen va a ser santo. Oh, hermanos, la restauración de Israel, si su endurecimiento fue para vida y salvación para nosotros, ¿cuánto más su restauración sino vida de entre los muertos? Oh, hermanos, queremos orar por Israel. Será una zarza ardiente mundial. Y mi último punto, un punto número 7, lo llamo la respuesta. ¿Cómo vamos a responder tú y yo esta noche? ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de una iglesia gentil en esta generación? Después de todo lo que te acabo de decir, que estamos en el clímax del final de la era. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo tenemos que tener? Específicamente hacia este misterio de Israel. Isaías 62, vamos ahí, terminamos. Isaías 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Vamos al versículo 1, este es el Padre hablando. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reina en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto centinelas, he puesto intercesores. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y luego se voltea con los intercesores, contigo y conmigo. Dice, hey iglesia, esta noche, iglesia en Bolivia, ahora que ya vieron que mi corazón quema y que no voy a descansar hasta que ellos sean restaurados y todas las gentes vean su gloria, no me des descanso. No me des descanso. Los que os acordáis de Jehová no reposen ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Él dice, no puedo cumplir esto hasta que ustedes, mi ayuda idónea, mi iglesia gentil, clame día y noche. Y luego cuando él dice, no me den descanso y no descansen, él está diciendo también, cuando él te da una encomienda, él también te da la gracia. Él está diciendo, yo les voy a dar la gracia de Lucas 18. Va a haber un tiempo en donde una esposa va a clamar día y noche a un juez, y yo voy a soltar justicia pronta. ¿Sabes cuál es la justicia pronta? Que Israel se vuelva al Señor Jesucristo, y entonces la tierra sea renovada por siempre. Y por último, en Mateo 15, terminamos con esto. En Mateo 15 podemos ver a una mujer sirofenicia, cananea, no gentil, no judía. Jesús está haciendo milagros y prodigios impresionantes. Y la mujer se le acerca y le dice, ayúdame Señor, mi hija está atormentada, mi hija está atormentada. Y dice, no te voy a hacer caso. Y hasta los discípulos dicen, échala para atrás porque nos está gritando aquí atrás en los oídos.
por favor, ten compasión de mí. Y Jesús se detiene y le dice, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Señor, ten misericordia. Le dice, no. Pero le dice no para decirle sí. No. Dice, porque no es bueno darle la comida, el pan, a los hijos, a los perros. Y le está llamando perro en el contexto de toda la historia de redención. La está insultando en cierta forma, con amor. Está probando su corazón. Te vas a ver por qué tú y yo somos esa mujer en esta noche. Entonces él está diciendo, no, tú no, porque yo vine a los israelitas ahorita y el pan es para ellos y no se lo voy a dar a alguien que no es de la familia. Ella tuvo la oportunidad de decir, no, que muy justo. A ver, Señor, y se sacude las rodillas. No, que a ver, que muy bueno. Y no sé. Esa sería la reacción de todos. Pero ¿sabes lo que hace esta mujer? Que nada más 2 veces Jesús se sorprende en los evangelios. Y esta es una de las veces que dice, wow. Y él dice, la mujer dice, sí, Señor, es cierto. Ella justifica a Dios y su omnisciencia y el derecho que Dios tiene de elegir a un pueblo y a otros no. Él dice, sí, Señor, tienes razón, tú los elegiste a ellos, yo soy un perro. Tienes razón, él dice, sí, Señor, a tu elección. Tú eres más sabio que yo, es cierto, tú viniste a ellos, yo soy un perro. En pocas palabras dice, sí, Señor, pero aún, Señor, los perros comen las migajas que los hijos dejan abajo de la mesa. Y dice, wow, grande es tu fe, mujer. Jesús estaba probando a esa mujer para ver dónde estaba su corazón. Eso que pasó en Mateo 15 con la mujer cananea es lo que Dios está haciendo y va a hacer al final de la era. Él va a probar. Yo escogí a Israel, ¿cómo la ven? ¿Por qué? Los judíos fueron. Y muchos en la iglesia están, eso ya Dios acabó con ellos. Porque los judíos tienen también un estigma y una manera de ser que provoca a las naciones. Dios escogió al pueblo perfecto para sacar eso. Pero Dios, la iglesia que va a estar de acuerdo y que va a soltar el poder de Dios, va a ser la que diga, sí, Señor, sí acepto tu elección hacia ellos, pero en tu misericordia podrías considerarme. Y eso es decirle sí al Señor, sí a su plan y no a nuestro plan, sí a su elección en Israel, sí a que Él va a volver a Jerusalén, sí a que ellos son el centro y no nosotros. Caramba, yo pensé que era el centro de tu voluntad. Y dice, te amo y eres mi mejor amigo y te amo y no eres menos que ellos, pero primero ellos son mi primogénito. Y esa es la respuesta que hoy tenemos que tener. Y hoy Dios te dice, estoy poniendo centinelas sobre el muro de Jerusalén. Y Dios te dice, ¿quieres ser uno de ellos? Y eso es lo que queremos orar hoy. Entonces vamos a ponernos de pie, ya terminamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para decirle al Señor sí. Para decirle al Señor sí. Hay muchas cosas que hablar que seguramente Kirk, Diana van a estar hablando, Víctor. Hay muchas cosas, aspectos en cuanto al movimiento de oración y todo lo que Dios quiere hablar, pero yo sentí de parte de Dios ser osado y decirles, no se olviden de Jerusalén, porque ese es el evangelio que creímos. Entonces, si tú sientes que Dios te está llamando a ser un intercesor de Jerusalén y de Israel, y dices, no tengo ni idea ni de dónde está en el mapa, hoy es el día en donde Dios te está poniendo. Yo he puesto guardas sobre los muros de Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que tú toques vidas, Señor, en este momento. Que podamos, Señor, vivir para la restauración de ese pueblo. No centrados en nosotros, sino en tu plan, en lo que tú quieres hacer. Porque tú estás centrado en nosotros, Señor. Somos la niña de tus ojos. Tú nos amas ya, Señor. Pido que empieces una jornada en nuestro corazón, muchos de aquí, Señor, a empezar a dejar inseguridades, a empezar a dejar competencias al ser confrontados con tu elección de Israel. Padre, yo te pido que desates misterios esta noche. Un perfume a tus pies es lo único que satisface nuestros corazones. Saber que te lo dimos todo, Señor.